Vamos a aprender a meter las fórmulas para hacer nuestra tabla de menos de 30 datos. Okay. Entonces, para empezar, aquí tenemos los datos. Todos estos son nuestros datos. Y pues hacemos nuestra tabla. La primera columna es el número del dato, más bien lo vamos a representar con una I minúscula para que estas representaciones, cómo se van haciendo con letras, es precisamente para que después las podamos identificar en las fórmulas. O sea, las fórmulas van a venir precisamente estas letras. Va a venir el FI, el PI, etcétera, ¿no? Ok, entonces frecuencia absoluta es FI, frecuencia relativa es PI, porcentaje pues simplemente el símbolo de tanto por ciento, y vamos a agregar estas dos columnas que son frecuencia acumulada absoluta, en donde viene FAI, y frecuencia acumulada relativa, que es F mayúscula I, a diferencia de la frecuencia absoluta. O sea, frecuencia absoluta es FI con minúsculas y esta es mayúscula. Bueno, colocamos los datos. Para colocar los datos ya tenemos aquí como nos den los datos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlos. Nos seleccionamos y nos vamos a la parte de arriba donde dice ordenar y filtrar. En la pestaña de inicio, buscamos el antepenúltimo índice y ahí dice ordenar y filtrar. Le damos clic a la flechita y ahí nos dice de la A a la Z. Ok, vamos a ordenar de la A a Z, damos un clic y ya automáticamente nos ha ordenado los datos. Entonces vemos el 28.000 es primero, colocamos el 28.000. Aquí está. Luego el que sigue es 30, el que sigue es 33, así. El 28.000, ¿cuántas veces se repite? Aquí lo podemos contar. Son 2 veces, ¿no? Entonces por eso va aquí. Frecuencia absoluta va a 2. 30.000, 1, 2, 3 veces. Y esto también lo podemos ver en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo, no sé si está viendo, ¿sí? Aquí donde dice recuento, ahí podemos nosotros ver que dice un número 3. Entonces colocamos el número 3. El 33 es solamente 1, 35 son 2 y así. Bien, hasta el último vamos a poner lo que son las sumas. Aquí para hacer la suma pues ya sabemos, ¿no? Se le da igual, el signo igual, lo colocamos. Luego colocamos la palabra o la letra SU y con eso aparece aquí una ventanita. En la primera viene suma o subtotales. Bueno, viene suma. Le damos doble clic a suma. Nos abre un paréntesis y vamos a seleccionar todos los datos que tenemos hasta el renglón 17. Observamos que aquí, donde tenemos el 150.000, que no se ve, ahorita no nos está viendo, dado que estamos metiendo la fórmula. En donde tenemos el último dato es el renglón 17, por eso ponemos D17. Y aquí cerramos el paréntesis. Y ya nos da los 12 datos que debemos de tener, dado que son 12 datos. ¿Cómo sabemos que son 12 datos? Seleccionamos todos estos y nos vamos aquí abajo. En la parte de acá abajo dice recuento y son 12. Y ya con eso lo checamos de acuerdo al ejercicio. Bueno, vamos a sacar la fórmula de frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Entonces aquí le vamos a poner paréntesis. Recordemos, siempre va el igual al principio para que sea una fórmula. Entonces sería igual, paréntesis. Seleccionamos la celda de frecuencia absoluta y lo vamos a dividir. Entonces aquí ponemos división con el teclado a la diagonal entre este que es la suma. Puede ser así y podemos aquí fijar la celda para que
todos los demás sigan dividiendo entre la misma celda. O la otra manera más que podríamos hacerle es dividir entre 12. Entre 12 porque aquí tenemos los 12 datos. Y ya con eso ya no tenemos que fijar la celda. Le damos Enter, cerramos paréntesis, le damos Enter y ya nos quedó. Ahora esto lo vamos a dejar solamente en 4 decimales. Recordemos que esto se debe dejar en 4 decimales. Aquí en la parte de arriba le vamos quitando con la flechita que va a la derecha. Le vamos a dar cada clic, se le va quitando un decimal. Entonces aquí ya quedó con 4 decimales. Una vez que está así, lo podemos con el mouse, nos podemos posicionar en la parte de abajo de la derecha, aparece la crucita negra. Y ya apretando el mouse, lo vamos a recorrer apretando la tecla izquierda, lo recorremos hasta abajo y ya nos da precisamente todo el cálculo con 4 decimales. La suma nos tiene que dar 1. Para eso seleccionamos aquí que ya hicimos una suma de toda la columna y va a ser una suma igual de toda esta columna. Por lo tanto, con que seleccionemos este y en la parte de abajo nos posicionamos en la celda abajo a la derecha, aparece la crucita negra y de aquí solamente jalamos hacia la derecha y aquí ya tenemos el 1 exacto, que es la suma de todo esto. Bueno, vamos a sacar el porcentaje. El porcentaje es la multiplicación de 100, entonces le ponemos igual, paréntesis. Seleccionamos la celda de frecuencia relativa y eso va multiplicado por, ponemos multiplicado, el asterisco de multiplicación, por 100 y cerramos paréntesis. Ok, de esta forma nos da la cantidad, pero debemos dejarlo en dos decimales. Otra vez lo seleccionamos, nos vamos a la parte de arriba, la flechita que va a la derecha con los ceros, le damos 1, 2, 3, 4, 5 y ya nos dejó 16.67. Una vez que está así, otra vez lo seleccionamos en la parte de abajo, posicionamos el mouse en la parte de abajo, aparece la crucecita negra, apretamos botón izquierdo y vamos bajando hasta el último renglón. Queremos saber la suma. Ok, seleccionamos el 1 y simplemente al posicionarnos abajo, que aparece la crucita negra, lo jalamos a la derecha. Y ya tenemos que 100 la suma. Vamos a calcular frecuencia acumulada absoluta. La primera es ir sumando renglón a renglón nuestras frecuencias. Entonces aquí tenemos 2, aquí tiene que aparecer 2. Si a este 2 le sumamos el 3 que tenemos aquí en la parte de abajo, pues tenemos 5, entonces aquí debe de ir 5. Y así. Bueno, ahorita para que nos salga como fórmula, podríamos decir, aquí yo puedo colocar el 2 manualmente, o puedo poner la fórmula de igual, paréntesis, selecciono la primera frecuencia, lo multiplico por 1, pues para que repita solamente el dato, cierro paréntesis y le doy Enter. Ya lo tengo. Ahora, en la de abajo la fórmula va a cambiar. Aquí le pongo igual, paréntesis, selecciono la que acabo de poner y le pongo que sume, o sea, el signo de más, la frecuencia que tiene en la parte de abajo. Con eso cierro paréntesis y le doy Enter. Ok, ya tengo 2 más el 3 de acá, este 2 más el 3 de acá, ya son 5. Esto lo puedo poner así como centrado. Como ya tienes la fórmula, ya simplemente la vamos a copiar, la vamos a arrastrar hasta la parte de abajo. El último número debe de ser igual a la suma de esa columna. Bien, lo mismo vamos a hacer con la frecuencia acumulada relativa. Aquí otra vez voy a poner que repita el mismo número, entonces le pongo igual, paréntesis, que repita esta frecuencia relativa y para que la repita le pongo por 1 por la unidad, cierro paréntesis y solamente le vuelvo a quitar los decimales. Entonces en la parte de arriba le voy acá
arriba donde está la G, aquí tengo este, lo voy quitando, 1, 2, 3, 4, 5, que queden 4 decimales. En el de abajo simplemente es la suma de esta que tengo acá, más el punto 25 que tengo acá. Y va a ser la misma fórmula que hicimos para este. Entonces sería igual, paréntesis, selecciono la que acabo de poner, más esta que es punto 25, es la que sigue, cierro paréntesis, le doy enter y ya lo tengo. Esta simplemente la voy a arrastrar y me tiene que dar el 1, que es el mismo 1 que aparece en esta columna de frecuencia relativa hasta abajo. Esto lo puedo poner centrado, bueno, pues simplemente para darle vista. Y ya, con eso podemos contestar las preguntas que nos estaba haciendo el ejercicio. El ejercicio nos está preguntando, acá por ejemplo, dice, ¿qué número de ejecutivos tienen un salario menor a 40? Menor a 40. Ok, menor a 40. El 40 no lo voy a tomar en cuenta, entonces tomo desde la parte de arriba. Cuando dice menor, tomo este renglón. Y como dice solamente qué cantidad, ya está aquí en la frecuencia acumulada absoluta. Aquí tengo 8. Entonces las respuestas son 8 personas están teniendo un salario menor a 40. Otra vez el 40 no lo tomo. Tomo el de arriba porque dice menor. Y cuando dice menor, aprovechamos que ya está sumado aquí. Entonces nos da la cantidad 8. O sea, el renglón anterior. Nos regresamos aquí para ver las preguntas. ¿Dónde está? La otra pregunta es, ¿qué porcentaje? Nos está hablando de porcentaje. Y ahora nos dice mayor a 30. Ok, nos regresamos. Mayor a 30 es de aquí para abajo, ¿no? De aquí para abajo. Tendríamos que sumar todos esos porcentajes. Bueno, visto así. Tenemos que sumar estos dos porcentajes. Lo que podemos hacer es aprovechar la columna que ya tenemos aquí de acumulada relativa y podemos hacer la resta de la cantidad que no está señalada. Por ejemplo, el primer renglón y segundo renglón no se va a tomar en cuenta. Entonces, al 1 le podemos restar la suma de estos dos renglones. O simplemente, ya lo tenemos acá, la suma de estos dos, que es .4167. Ok, entonces eso lo podemos hacer pues, en otro lado. Aquí puedo poner el igual y que me haga la resta de 1 menos, y selecciono, puedo seleccionar esta y ya que me dé enter. Es .5833. Para que quede en porcentaje lo voy a multiplicar por 100. Ok, entonces esto simplemente acá lo voy a poner por 100. En otra celda le voy a poner igual, paréntesis, la celda de arriba multiplicada por 100 para que sí lo dé. Y entonces 58.33, ese sería el porcentaje, como dice aquí, el porcentaje de ejecutivos que tienen un salario mayor a 30,000. Salario mayor a 30,000, 58.33%. Ok, entonces de esa manera se hacen las fórmulas para nuestra tabla.